Padre nuestro, tú que moras en las alturas de los cielos, ante ti venimos para pedir que perdones nuestros pecados, pero también te rogamos que nos abran la mente y el corazón para poder entender esta lección. Bendito Dios, te ruego por mis hermanos que escuchan este mensaje. Por favor, Padre, permite que las lecciones se graben en sus mentes para poder comprenderlas y también practicarlas en la vida. Las gracias te damos, Señor, pidiéndote que te quedes con nosotros en esta escuela. Te lo pido siempre en el nombre de Jesús. Amén. La infidelidad de Israel es un tema recurrente a lo largo del Antiguo Testamento. Y en la lección anterior habíamos visto cómo el pueblo desobedeció las órdenes de Dios y cayó en terrible apostasía. Y el libro de los Jueces relata precisamente un periodo de desobediencia, arrepentimiento y restauración del pueblo de Dios. Y eso fue un ciclo que constantemente sucedía en Israel. Desobedecía, se arrepentía y era restaurado. Y así sucesivamente. Y Jueces capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El verso describe un momento crucial en la historia de Israel. La muerte de aquella generación que había conocido a Josué y las grandes obras de Dios ya había muerto. Pero que esta generación no inculcó a sus hijos y tampoco a sus hijas la misericordia de Dios. Entonces, por esa negligencia hizo que la nueva generación no conociera al Señor, ni sus hechos poderosos tampoco. Entonces, el pasaje revela cómo la falta de enseñanza y memoria de las obras de Dios en la vida precisamente de las generaciones sucesivas puede conducir a un alejamiento progresivo y dramático de los principios espirituales. Y cómo esa infidelidad genera consecuencias devastadoras para la nación. El tema lleva por título La infidelidad de Israel. Mis hermanos y hermanas, con la bendición de Dios, les damos la más cordial bienvenida al estudio de la Biblia. Bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. En verdad que es un privilegio y una bendición poder compartir esta lección juntos, donde aprenderemos y reflexionaremos sobre Dios. La primera pregunta dice lo siguiente: cuando se alejaron del Dios verdadero, ¿a quién seguían los israelitas en el ámbito religioso? Vamos a estudiar Jueces capítulo 2, versículos del 11 al 13, que dice lo siguiente: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Eso dice la palabra de Dios. Canaán debía ser exclusivamente para que el pueblo de Dios viviera. Sin embargo, las tribus no cumplieron con desalojar a la totalidad de paganos que allí vivían, sino que compartieron la tierra prometida con ellos. Y eso les traería muchísimos problemas a los hijos de Israel. Mientras la generación que recibió enseñanzas de Josué permaneció en Canaán, la idolatría avanzó, pero avanzó lentamente. Sin embargo, los padres ya habían colocado las bases de la apostasía en sus descendientes. La desobediencia y el desprecio por las leyes de Dios habían sido colocados en los corazones de sus hijos y de sus hijas por parte de aquellos que se establecieron en Canaán. Ellos fueron los que plantaron las semillas negativas, que continuaron dando su fruto amargo a lo largo de muchas generaciones. Mira, mi hermano, Israel tenía
hábitos modestos que les habían proporcionado una buena salud física. Pero esas interacciones con los pueblos paganos los llevaron a ceder a sus deseos y pasiones. Y eso hizo que poco a poco mermara su fortaleza física y comenzara a deteriorarse también sus capacidades mentales y morales. ¿Cuál fue el resultado aquí? El resultado fue devastador. El pueblo cayó en la infidelidad y comenzó a apartarse del verdadero Dios. ¿Cuáles fueron algunos de los males en los cuales cayeron? Fueron las costumbres que los israelitas adoptaron de los pueblos cananeos en la tierra de Canaán, que incluyeron diversas prácticas idólatras y rituales paganos. ¿Cuáles fueron algunas de ellas? Primero, la adoración a los ídolos. Los israelitas comenzaron a adorar dioses cananeos, como Baal. Baal era un dios cananeo que significa amo o señor. Era dios de varios pueblos. Era dios de los babilonios, de los caldeos, de los cartagineses, de los fenicios. Estaba asociado a la antigua deidad Melcar. También era dios de los filisteos y también de los sidonios. Era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Pero también habla aquí de la diosa Astarte o Acera. Acera fue llamada la madre de todos los dioses. Se le conoce entre los babilonios como Ishtar. Originalmente fue llamada Atirat o Afdirat. Es la gran diosa semítica de la fecundidad. Y eso le llamaba la atención al pueblo de Israel. Los egipcios la conocían como Sobdet. También se le consideraba la diosa fenicia de la vegetación. ¿Y qué otro dios pagano encontramos aquí? A Moloch. Moloch era una estatua de bronce, con fuego en su interior, dentro del cual se arrojaba a las víctimas humanas como sacrificio. Los sacrificios preferidos de este demonio eran los niños. Moloch era una figura humana con cabeza de carnero o cabeza de becerro, sentado en un trono y con una corona u otros distintivos de realeza, con un báculo. Entonces, estos dioses satánicos eran asociados con la naturaleza, con la fertilidad y el control de las estaciones. Y eso era llamativo, ¿no es cierto?, para el pueblo de Dios. La adoración a Baal, por ejemplo, involucraba rituales de sacrificios y actos de lujuria. Segundo, habían rituales de fertilidad. Los cultos de fertilidad eran una parte central de la religión cananea y los israelitas empezaron a participar de estos rituales que a menudo implicaban orgías y prácticas sexuales como parte de su adoración a las deidades de la fertilidad. Y también habían sacrificios humanos. Algunos de los cananeos, mis hermanos, practicaban sacrificios humanos, especialmente de niños. Estos sacrificios eran hechos a dioses como Moloch. Aunque no todos los israelitas adoptaron esta costumbre, la influencia de estas prácticas estaba presente y algunos cayeron en la tentación de ofrecer sacrificios humanos. Es decir, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, ¿ve, mi hermano? Y cuarto, practicaban el culto en altares y bosques. Los israelitas adoptaron la costumbre de construir altares en los lugares altos o en las colinas o en los montes y en bosques que eran considerados lugares sagrados por los cananeos. Estos altares se usaban para ofrecer sacrificios a los dioses paganos. ¿Y qué más se hacían? Se hacían prácticas adivinatorias y también de magia. ¿Qué pasó aquí con los israelitas? Ellos comenzaron a involucrarse en estas prácticas, como la adivinación, las consultas espiritistas y el uso de hechizos y encantamientos, costumbres muy comunes entre los cananeos. Y también participaban en festividades paganas. Estas festividades cananeas estaban vinculadas a las estaciones y a la cosecha. También fueron adoptadas aquí. En ellas se realizaban festejos con excesos de comida, de bebida
y otras prácticas inmorales. Entonces, estas costumbres fueron un tremendo obstáculo para la fidelidad de Israel hacia Dios. Y esto provocó repetidos juicios y advertencias por parte de los profetas y también de líderes como Josué y los jueces, que instaban al pueblo a volver a la obediencia a los mandamientos del Señor. Ahora, pese a ser advertidos por Dios de no hacer alianzas matrimoniales con los paganos, los israelitas adoptaron esa costumbre de unirse en matrimonio con los cananeos, siendo esta práctica, mis hermanos, lo que más contribuyó a su apostasía. Este matrimonio fue interétnico y fue muy problemático por varias razones. Primero, por la influencia religiosa. Las esposas cananeas a menudo influían en sus maridos israelitas a adoptar las creencias y prácticas idólatras de sus pueblos. Como resultados, muchos hebreos comenzaron a rendir culto a los dioses cananeos, lo que los alejaba de la adoración del único Dios verdadero. Segundo, la desobediencia a la ley de Dios. Dios había ordenado que los israelitas no se casaran con pueblos que no compartieran su fe, ¿no es cierto? Así lo encontramos en Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4. Eso era con el fin de evitar precisamente que su fe se corrompiera. Las reuniones matrimoniales con los cananeos violaban esta instrucción, lo que contribuyó a la corrupción espiritual y moral de la nación. Y esa fue la causa de división y conflicto. Los matrimonios con los cananeos también causaron tensiones internas y divisiones dentro del pueblo de Israel, ya que algunos israelitas intentaban seguir las costumbres y leyes de Dios, mientras que otros sucumbían a las influencias externas. ¿Cuál es uno de los ejemplos? Un ejemplo claro se ve en el reinado de Salomón. El rey, aunque fue sabio, tuvo numerosas esposas extranjeras, ¿no es cierto? ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? Tuvo 700. ¿Y cuántas concubinas? 300 concubinas. En total 1000 mujeres. Muchas de ellas eran cananeas, que lo llevaron a la idolatría. Esta práctica de unirse en matrimonio con mujeres paganas fue una de las razones por la que el pueblo de Israel experimentó un horrendo declive espiritual a lo largo de su historia en Canaán. Y eso fue la causa de su ruina. Así que, mi hermano, también en nuestros tiempos, los cananeos están presentes en todos lados, listos para contagiarnos sus costumbres, sus hábitos, su religión, su adoración, etcétera. Leamos los versos para ver qué lecciones de aprendizaje nos deja Jueces capítulo 2, versículo del 11 al 13. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Eso dicen los versos. Entonces, los versos nos enseñan que debemos estar muy atentos a la tentación de la idolatría. La idolatría no solamente se limita a adorar estatuas, no. Hoy en día podemos caer en la idolatría al poner nuestras esperanzas en deseos o en afectos, en cosas o en personas antes que en Dios. Por ejemplo, el dinero, los líderes de la iglesia, el éxito, las relaciones o incluso nuestras propias habilidades. A veces confiamos, ¿no es cierto?, en nuestra propia sabiduría antes que en la sabiduría de Dios. Pero el verso también me enseña el olvido de Dios. La nueva generación de israelitas no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel, ¿no es cierto? El ser humano, por su naturaleza pecaminosa, tiende a olvidar las bendiciones de Dios de manera muy rápida. Cuando las cosas salen bien, entonces debemos cultivar una relación personal con Dios y recordar constantemente todo lo que Él ha hecho por nosotros.
a nuestros hijos y también a nuestras hijas. Los israelitas, mis hermanos, fueron muy negligentes en este aspecto. Dios había ordenado que constantemente se hablara a la descendencia las obras de Dios en favor de Israel, pero no lo hicieron. También los versículos revelan las consecuencias del pecado. El alejamiento de Dios siempre tiene consecuencias. Israel sufrió opresión y esclavitud como resultado de su desobediencia, ¿no es cierto? Del mismo modo, mis hermanos, nuestros pecados traen consecuencias dolorosas en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean, ¿ve? ¿Qué más nos enseñan los versículos? Los versículos nos enseñan la importancia de transmitir la fe. Los padres tienen la gran responsabilidad de enseñar a sus hijos sobre Dios y su palabra, sobre sus bendiciones y su ley. Mis hermanos, es muy importante transmitir nuestra fe a las siguientes generaciones para que ellos también puedan conocer y seguir a Dios. Y ese es un mal que se ha repetido, ¿no es cierto? Es por eso que nuestra hermana Elena G. de White siempre aconseja: los padres tienen la responsabilidad sobre sus hijos. Los hijos son salvos por la fe de los padres, ¿no es cierto? Entonces, eso debemos tener siempre presente, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Cuando se alejaron del Dios verdadero, ¿a quién seguían los israelitas en el ámbito religioso? Adoraron a Baal o a los demonios y a otros dioses paganos como Astarot y Moloch. Pregunta número 2. Vamos a estudiar el subtítulo que dice saqueado y derrotado. ¿Qué grandes consecuencias resultaron por abandonar al Dios verdadero y seguir las propias tendencias pecaminosas? Vamos a seguir estudiando el libro de los Jueces, capítulo 2, versículos 14 y 15. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba en contra de ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción, dice la palabra de Dios. Estamos viendo la vida de una nación que no conocía a Dios, y mucha responsabilidad tuvieron los padres. Fíjate cuánto daño y cuánta maldición dejamos a nuestros hijos cuando no compartimos la palabra de Dios con ellos. La hermana White dice algo interesante aquí. Los padres no cumplieron la parte que Dios les había asignado al enseñar diligentemente a sus hijos, para que pudieran haber sido inteligentes con respecto a las obras de Dios al guiar a su pueblo a través del desierto. Los padres descuidaron la obra que el Señor les había encargado hacer y no los instruyeron con respecto al propósito de Dios para con su pueblo escogido. No tuvieron en cuenta el hecho que la idolatría era pecado y que adorar a otros dioses significaba abandonar a Jehová. Eso dice Patriarcas y Profetas. El pueblo de Dios tiene que reflexionar sobre la responsabilidad de los padres en la formación espiritual y moral de sus hijos. Esa es una de las grandes responsabilidades que tenemos, mis hermanos. Israel tuvo una generación de padres que no cumplieron con la misión que Dios les había encomendado. ¿Cuál era la misión? Enseñar diligentemente a sus hijos sobre las obras de Dios, el propósito divino y la importancia de seguir a Jehová, evitando precisamente la idolatría. Entonces, mis hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿qué herencia espiritual y moral estamos dejando a nuestros hijos? La influencia de los padres en transmitir el conocimiento de Dios a sus hijos es muy importante para su futuro, ¿ve, mi hermano? Si los padres descuidamos la educación religiosa y ética, las futuras generaciones pueden estar expuestas a la falta de conocimiento sobre el propósito de Dios para su vida. ¿Y de quién es la culpa? De los padres, ¿no es cierto? Y es allí donde se corre el riesgo de adoptar prácticas contrarias a la fe
o a los valores que presentan la verdadera adoración a Jesús. ¿Qué consecuencias del pecado trajo la desobediencia de Israel? Leamos nuevamente los versos para poderlo entender. Ponga atención a los versos, mis hermanos. Jueces capítulo 2, versículos 14 y 15. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová lo había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción, dicen los versículos. De Dios nadie se burla, ¿no es cierto? El Señor no obliga a nadie a obedecerlo. Y cuando nos apartamos de sus caminos, quedamos a merced de Satanás. Dios se enojó con Israel y los dejó de proteger. Por tanto, el pueblo rebelde quedó a merced de sus enemigos, que los atacaron y le robaron todo lo que tenían. Por sus pecados fueron los israelitas separados de Dios. Su fuerza les fue quitada y no pudieron ya prevalecer contra sus enemigos. Y así fueron sometidos a las naciones mismas, que ellos tuvieron la oportunidad y pudieron haber subyugado con el Señor Jesucristo, pero que por su desobediencia no lo hicieron. ¿Qué consecuencias trajo la desobediencia de Israel? Los versículos dicen que las consecuencias son muy severas. Primero, el furor de Dios o la ira de Dios. Es decir, los pasajes revelan la indignación del Señor ante la infidelidad de su pueblo. Es por eso que dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Segundo, entrega en manos de saqueadores. El pueblo fue entregado a sus enemigos. Sus enemigos lo saquearon. Es decir, a los pueblos enemigos que les arrebataron sus pertenencias. Esta derrota no solamente presentó una pérdida material, sino también una devastación social y cultural. Es que la seguridad y el bienestar y la identidad de Israel fueron gravemente comprometidos. Tercero, el dominio de sus enemigos. Israel fue entregado a sus enemigos y como consecuencia no pudieron resistirlos. Entonces esto refleja la derrota militar y la vulnerabilidad en la cual quedaron los israelitas por causa precisamente de la desobediencia. Y cuarto, encontramos la mano de Jehová contra los israelitas. Es la revelación del juicio de Dios, es la intervención directa del Señor. El pueblo no solo sufrió por sus enemigos, sino que experimentó el castigo divino. Fue sometido a juicio. Pero eso que el verso dice, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Hubo gran aflicción allí. Es el sufrimiento y la angustia que experimentaron como consecuencia de la desobediencia al Señor. Ahora, la iglesia de hoy tiene que evitar los errores del pasado para experimentar la bendición de Dios en su totalidad, ¿verdad, hermanos? ¿Qué hacer entonces? La iglesia tiene que reflexionar mucho y tiene que meditar en muchos aspectos. Por ejemplo, tiene que hacerse una evaluación personal y también a nivel de congregación. Tanto el creyente como la organización deben realizarse una autoevaluación sincera y reflexiva con el fin de identificar las áreas en las que se han alejado de Dios. Este proceso de reflexión es muy esencial para reconocer las debilidades y las áreas que podemos mejorar y así poder restaurar la relación con el Señor y también fortalecer el camino espiritual y nuestro caminar con Dios. Segundo, tenemos que hacer una renovación espiritual. Es fundamental buscar una renovación mediante la oración, el estudio constante de la palabra de Dios y una participación activa en la vida de la iglesia. Estos hábitos fundamentales nos permiten fortalecer nuestra relación con Dios, experimentar un crecimiento interior y mantenernos firmes en la fe. Tercero, debemos poner atención al evangelismo
y a la misión. La iglesia tiene el compromiso fundamental de proclamar el evangelio al mundo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Y también tenemos la misión de formar discípulos fieles que vivan según los principios del reino de Dios. Y cuarto, el discipulado. La formación de discípulos es primordial para garantizar el crecimiento espiritual y también la madurez de la iglesia. Esto fortalece la fe de los creyentes y los capacita para vivir y compartir el evangelio de una manera efectiva. Entonces, mi hermano, abandonar al Dios verdadero y seguir los propios caminos pecaminosos trajo como resultado la ira de Dios, la derrota ante sus enemigos, la pérdida de protección divina y un sufrimiento profundo en la vida del pueblo de Israel. Este pasaje, mi querido hermano, es un recordatorio de las consecuencias graves del pecado y la infidelidad a Dios. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Qué graves consecuencias resultaron por abandonar al Dios verdadero y seguir las propias tendencias pecaminosas? La desobediencia trajo como resultado la ira de Dios, la derrota ante sus enemigos, la pérdida de protección divina y el sufrimiento profundo en la vida del pueblo de Israel. Pregunta número 3. Estamos estudiando la lección número 4, que lleva por título La infidelidad de Israel. Aunque en varias ocasiones el Señor levantó jueces y libertadores para ser de bendición para Israel, ¿qué tan firme fue el compromiso del pueblo de obedecer al Señor? ¿Qué dice Jueces capítulo 2, versículos 16 y 17? Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. A ver, las maravillas de Dios siempre se manifiestan en favor del pecador. Es por eso que Dios es amor, ¿no es cierto? En Israel, la gran mayoría cayó en apostasía, pero hubo un grupo muy pequeñito que se mantuvo firme a sus mandamientos. Ese pequeño grupo es el remanente. El remanente de Dios aparece en diversas situaciones. Y Dios prometió que siempre habría un pequeño grupo de fieles que conservarían su fe y serían testigos de su fidelidad y poder. Dios no dejó a su pueblo completamente desamparado. El remanente, aunque pequeño en número, seguía siendo fiel a Jehová. Y en ocasiones el Señor levantaba hombres valientes y fieles para que destruyeran la idolatría y liberaran a los israelitas de sus enemigos. Pero cuando el libertador moría y el pueblo ya no estaba bajo su liderazgo, poco a poco regresaban nuevamente a sus ídolos. Así que este ciclo de apostasía y castigo fue constante y fue seguido de arrepentimiento y liberación. Es que la naturaleza pecaminosa, mi hermano, permanece en el ser humano, ¿no es cierto? Y cuando nos apartamos de Dios, es el maligno quien toma el control de la persona y lo hace pecar. En Israel, dentro del remanente, levantado por Dios, estuvieron los jueces. Y vamos a leer el verso de Jueces capítulo versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. ¿Quiénes eran los jueces de Israel? Si hacemos una línea de tiempo, observamos que Israel vivía en esclavitud y fue liberado por Moisés, por orden de Jehová. Después de la institución de la Pascua, Dios hace el pacto en el Sinaí. Después de la muerte de Moisés, ese liderazgo pasó a manos de Josué. Josué conquista la tierra prometida. Y luego de su muerte, llegaría el periodo de los jueces. Entonces, juez significa el que juzga, el que toma decisiones y emite sentencias
como miembro o cabeza de un tribunal. Por ejemplo, Moisés hacía esa función en el pueblo de Israel. Y así lo encontramos en Deuteronomio capítulo 1, versículo 9 al 14. En Israel los jueces eran líderes que emergían en momentos de crisis o cuando el pueblo requería orientación, requería justicia y también liderazgo. Su papel era fundamental, tanto en la administración de la justicia como en la protección del pueblo frente a sus enemigos. Los jueces, mis queridos hermanos, no solo cumplían con la función de jueces, sino que también cumplían la función de líderes militares y también líderes espirituales. Los jueces eran escogidos por Dios para guiar a Israel en tiempos de necesidad y su autoridad derivaba directamente de él. Los jueces entonces eran libertadores, eran jueces, profetas y guías espirituales. ¿Qué características y qué funciones tenían estas personas? Los jueces eran elegidos por Dios. Los jueces no eran elegidos por el pueblo de manera democrática, no. Los jueces eran elegidos y designados por Dios para cumplir una misión específica en un tiempo determinado. Por ejemplo, Débora. Débora era profetisa, era mujer de Lapidot y juzgaba a Israel en aquel tiempo. Y también encontramos a Sansón. Segundo, eran líderes espirituales y morales. Los jueces no solo se encargaban de impartir justicia en términos legales, sino que también debían ser ejemplos de obediencia a Dios. Ellos debían velar por la moralidad y fidelidad de Israel hacia el Señor. Los jueces tenían que ser varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. ¿Dónde le encontramos esta característica? En Deuteronomio capítulo 1, versículos 16 y 17. Esto significaba que, además de dirimir conflictos legales, actuaban como guías. Los guías espirituales eran ellos, para que el pueblo no cayera precisamente en idolatría. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, dice Jueces. Capítulo 21, versículo 25. ¿Qué más eran estos jueces? Estas personas eran guerreros y defensores del pueblo. Algunos jueces también desempeñaban un papel militar. Y en diferentes ocasiones el pueblo de Israel enfrentaba amenazas de pueblos enemigos. Y Dios levantaba a los jueces para que lideraran la batalla. Por ejemplo, Gedeón, que fue levantado para liberar a Israel del poder de los madianitas. Jefté, que también fue un gran líder militar. ¿Qué más? ¿Qué otra característica encontramos? Los jueces promovían la justicia. Los jueces tenían la responsabilidad de mantener el orden y la justicia entre el pueblo de Israel. Ellos debían aplicar las leyes divinas y resolver los conflictos que existían entre los hebreos. Además, eran reconocidos por restaurar el orden cuando el pueblo caía en la idolatría o el pecado. El Señor levantó jueces que los libraron de mano de los que los despojaban. Ahora, ¿será que Israel obedeció a Dios viendo las maravillas que hizo por medio de los jueces? ¿Qué nos dice el libro del mismo nombre, capítulo, versículo 17? Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. ¿Qué nos presenta el verso, hermanos? El verso nos presenta un compromiso bastante inconstante o bastante cambiante o variable, ¿verdad, hermanos? A pesar de que Dios levantó jueces y libertadores en varias ocasiones para guiar al pueblo y liberarlo de la opresión, el pueblo estaba sordo, no escucharon a los jueces, por tanto cayeron en apostasía, es decir, se prostituyó el pueblo, como lo dice el verso. Los israelitas siguieron a otros dioses, entonces había una tendencia
de apartarse de Dios tan pronto como el juez moría. Y cuando eso sucedía, volvían a hacer lo malo a los ojos del Señor. Dicho en otras palabras, el verso revela un ciclo de desobediencia que se repetía cada cierto periodo de tiempo en el pueblo de Israel, como ya lo hemos explicado también anteriormente. Ellos querían a los jueces como líderes políticos y militares, pero no como líderes espirituales, ¿ve, mi hermano? Es decir, imitaban al mundo. ¿Cómo era ese ciclo de Israel? El ciclo era que la desobediencia era repetida, porque a pesar de las múltiples intervenciones divinas y los ejemplos de sus antepasados, ellos no aprendían de sus errores. Entonces, aquí vemos el ciclo también de la idolatría. La idolatría era la principal causa de sus problemas. Era la adoración a otros dioses, ¿no es cierto?, que los hacían pecar, lo que implicaba una ruptura total con el pacto que habían establecido con Dios. Pero el verso también muestra las consecuencias. Esta desobediencia traía consigo diversas consecuencias. Por ejemplo, la opresión por parte de los cananeos y de otros pueblos, y la pérdida también de la bendición del Señor. Por eso que el hermano Aguay dice, pero cuando el libertador moría y el pueblo quedaba libre de su autoridad, volvía gradualmente a sus ídolos. Y así esta historia de apostasía y castigo, de confesión y liberación, se repitió una y otra vez. Queridos hermanos, todo es causa del pecado. Israel, a pesar de ser el pueblo elegido de Dios, era doblegado por el maligno. Entonces, cada creyente tiene que vivir en santidad, aferrado a los pies de Jesús, reconociendo que pecadores de nacimiento somos y sin Jesús nada podemos hacer, ¿no es cierto? Vamos a la respuesta aquí. Aunque en varias ocasiones el Señor levantó jueces y libertadores para ser de bendición para Israel, ¿qué tan firme fue el compromiso del pueblo de obedecer al Señor? El compromiso era frágil y breve, fluctuando entre la fidelidad temporal y el abandono de su fe. Había una tendencia de los israelitas a apartarse de Dios. Entonces, tan pronto como el juez moría, nuevamente iban tras los dioses paganos. Es decir, no escucharon a sus jueces y se prostituyeron. Pregunta número 4. Estamos estudiando el subtítulo que dice promesas y desobediencia. ¿Qué indicaba el hecho de que tan pronto como moría un juez, terminaba la lealtad del pueblo de Dios? Seguimos estudiando el libro de los jueces, capítulo 2, versículos 18 y 19. Y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino, dice la palabra del Señor. A ver, los versículos hablan de un ciclo, ¿no es cierto? Durante el periodo de los jueces, Israel presentó un ciclo recurrente o un patrón de comportamiento respecto a su fe. Este ciclo, mis hermanos, de comportamiento tenía dos aspectos que los vamos a ver. Primero, que la lealtad era efímera, era muy corta. Tan pronto como un juez moría, el pueblo de Israel se apartaba de Dios y volvía a sus antiguos dioses. Segundo, la causa de la apostasía. Se nos dice que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, había desconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la nueva generación olvidaba los milagros y la provisión divina que habían experimentado. Ahora, ¿qué significa este ciclo de comportamiento? Significa varios temas. Primero, que dependían los israelitas de líderes humanos. Israel parecía necesitar la presencia física de una persona para mantener su fe. Y cuando moría este líder,
este juez, se generaba un vacío espiritual que pronto era ocupado por otras influencias. Es decir, faltaba un compromiso personal con Dios. La lealtad del pueblo no era auténtica ni perdurable. No existía una relación constante y personal con el Señor, sino que dependía completamente de la figura del juez. Y al morir su influencia se desvanecía y el pueblo regresaba a sus antiguos comportamientos, que eran malos. Segundo, falta de raíz en la fe. La fe del pueblo no estaba basada en un conocimiento personal de Dios y tampoco estaba basada en sus promesas, sino que era una reacción emocional a situaciones externas y a la presencia de un líder bondadoso y carismático. Aunque claro, los jueces eran enviados por Dios, su liderazgo tenía siempre limitaciones y el pueblo necesitaba algo más que un líder temporal. El pueblo necesitaba un cambio profundo en su corazón y un compromiso firme con Dios. Ellos no podían vivir sin un mediador humano. Tercero, encontramos las influencias del entorno. Israel estaba constantemente influenciado por las culturas paganas que lo rodeaban. Y la tentación de regresar a sus antiguos dioses era muy fuerte. De esta manera se repetía un ciclo de infidelidad y arrepentimiento, donde la tendencia era alejarse de Dios debido a la falta de un líder visible y firme, lo que reflejaba una ausencia de cambio interior en el pueblo, no habiendo una transformación duradera. Eso es lo que dice Jueces, capítulo 2, versículos 18 al 19. Y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Eso dicen los versículos. Estos versículos dan cuenta que la lealtad del pueblo de Dios era superficial y dependían principalmente de la presencia de un líder humano. Esa fe era débil, esa fe era dependiente prácticamente de figuras humanas, más que de una relación genuina y constante con Dios. Los israelitas, mi hermano, habían aprendido a depender de un líder humano. Ellos no sabían que los hijos de Dios debían vivir por obra del Espíritu Santo, por fe en Dios, ¿no es cierto? Hoy sí lo sabemos. Y estos versículos se aplican a nuestro diario acontecer. ¿Cómo los aplico a mi vida? Primero, debo saber que no debo depender de líderes espirituales. Al igual que los israelitas, podemos sucumbir a la tentación de depender demasiado de los líderes, aunque son importantes los líderes para guiarnos y enseñarnos. Nuestra verdadera fe debe basarse en una relación personal con Jesús. La conexión directa con el Señor es fundamental para fortalecer nuestra espiritualidad. Por ejemplo, mira, imagina a una iglesia que crece bajo el liderazgo de un pastor. Pero cuando este pastor muere o se va, la iglesia decae y muchos se ponen tristes, mientras que otros se alejan de Dios. Entonces aquí se refleja una dependencia excesiva en un líder humano, en lugar de mantener una fe firme en la palabra de Dios como obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Jeremías capítulo 17, versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Segundo, debo saber la importancia de la disciplina espiritual. Para que haya desobediencia, tiene que haber una ley, ¿no es cierto? Todo juicio es con una ley. Y los casos de hombres y mujeres son llamados al tribunal solemne, ante el juez justo, por una ley santa. Y esa ley santa son los 10 mandamientos. Si no hemos estado en armonía con los requisitos de Dios en esta vida, tampoco estaremos en armonía con sus requisitos en la vida futura. Entonces,
La disciplina espiritual es muy esencial, ya que la falta de disciplina fue la que llevó a Israel a alejarse de Dios. De igual forma, si descuidamos la oración, descuidamos el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes, nos exponemos, mis hermanos, a mayores tentaciones. Mantener entonces estas prácticas nos fortalece y nos protege en nuestra fe. Así dice 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Eso es lo que nos aconseja Timoteo. Tercero, la influencia social. El entorno cultural tiene un gran impacto en nuestras vidas. Y al igual que los israelitas fueron influenciados por las culturas paganas de su tiempo, nosotros también corremos el riesgo de ser arrastrados por las tendencias del mundo. Por tanto, es crucial mantener nuestra identidad y principios firmes en medio de estas presiones externas. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, dice la palabra de Dios. Pero también debo entender la necesidad de una fe generacional. Los padres tienen el deber de transmitir su fe a las siguientes generaciones. Si no fomentamos, mis hermanos, una fe sólida en nuestros hogares, corremos el riesgo de que los principios bíblicos se pierdan con el tiempo. Y Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7, siempre nos va a exhortar. ¿Qué dice allí? Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla con ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esa fue la orden de Dios. Entonces, mi querido amigo, es importante que mantengamos viva la enseñanza de la fe para asegurar su continuidad en el futuro. ¿Cómo? Dejándoles como herencia las enseñanzas de Jesús a nuestros descendientes, mis hermanos. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Qué indicaba el hecho que tan pronto como moría un juez, terminaba la lealtad del pueblo de Dios? Indicaba que la lealtad del pueblo de Dios era superficial y dependía principalmente de la presencia del juez humano. Pregunta número 5. ¿Por qué no pudo cumplirse la promesa que se les hizo anteriormente? Jueces capítulo 2, versículos 20 y 21 dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Y Éxodo capítulo 23, versículo 22 dice: pero si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren, dice el Señor. Observa que el verso ya no dice mi pueblo. El verso dice este pueblo. En verdad, mi hermano, hay muchos factores por los cuales no se cumplieron las promesas de Dios a través de los jueces. Y el verso presenta las razones. ¿Cuáles son esas razones? Primero es el incumplimiento del pacto, ¿no es cierto? Israel se apartó repetidamente de Dios y transgredió el pacto. No lo cumplió, no obedeció los mandamientos, a pesar que Dios había prometido que estaría con ellos y lo libraría a través de los jueces. La desobediencia de las tribus impidió que se cumplieran las bendiciones y la paz prometida. Segundo, no eliminar en su totalidad los pueblos enemigos. Esa es otra razón grande por la cual no se cumplieron totalmente las promesas. Durante la conquista de Canaán, algunos pueblos que Dios había mandado eliminar para evitar la influencia de ídolos y malas prácticas continuaron existiendo en la tierra.
Debido a esta decisión significó que no se lograra la paz duradera que Dios había prometido, ya que estas naciones serían una constante tentación para Israel. La tercera razón era la prueba de la obediencia. Dios dice que dejará a esas naciones como una prueba para Israel, para ver si seguirían o no el camino del Señor. La presencia de los pueblos enemigos y las influencias paganas serían un desafío constante para la fidelidad de Israel. Así que vamos a leer nuevamente los versos de Jueces capítulo 2, versículos 20 y 21. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Con Dios, mi hermano, no hay que jugar. De Dios nadie se burla, ¿no es cierto? Sus pactos son dignos de cumplirse. Dios cumple con sus promesas. Él es fiel y quiere que nosotros también seamos fieles, recíprocos y obedezcamos sus leyes. Josué había destruido ciudades que representaban una amenaza militar o espiritual. Eran ciudades grandes. Por ejemplo, Jericó, Azor, entre otras. Y habían quedado algunas ciudades que las mismas tribus tenían que destruir, pero no lo hicieron. Ahora mira, Josué ya había muerto y el pueblo vivía sin líder. Es decir, debía vivir dependiendo únicamente de Jesús, pero tampoco lo hicieron. Por lo tanto, la promesa de los jueces no se cumplió completamente porque el pueblo de Israel no mantuvo su fidelidad a Dios, lo que resultó en una serie de ciclos de apostasía, de opresión, de arrepentimiento y de liberación. La falta de obediencia y el fracaso en deshacerse de todas las influencias paganas impidieron que experimentaran la paz y prosperidad de todas las influencias y prosperidad prometidas bajo el liderazgo de los jueces. La hermana White dice algo interesante y lo expresa de esta manera: qué ceguera, qué locura inexplicable e igualmente incomprensible es el proceder de aquellos a quienes Dios ha dotado de dones intelectuales y rodeados de bendiciones temporales, pero que preferirán las ganancias mundanas e incluso la complacencia de pasiones degradantes al favor de Dios y su infinito amor. Es una lección para nosotros. Es una exhortación para nosotros. A veces tenemos los dones, pero a veces no sabemos ni lo que tenemos, ni lo que Dios nos da, ¿no es cierto? Entonces esos dones están ahí, que se pierden, están escondidos, no los utilizamos. ¿Bien? Y nos portamos mal todavía. Somos desobedientes. Nos rebelamos contra el Señor Jesucristo. Nos interesa más el mundo que otras cosas. Y los versos dicen que se encendió la ira de Dios. La desobediencia a sus mandamientos generó su enojo, lo que resalta su santidad y la necesidad de seguir sus leyes. Estos versículos también enfatizan esta idea. Los versículos, mis hermanos, hablan de la ruptura del pacto. El pacto de Dios que había establecido con Israel representaba una relación sagrada y genuina, y al ser quebrantado por el pueblo, se rechazaba tanto la protección como las bendiciones divinas. También los versículos revelan las consecuencias de esa rebelión, de esa desobediencia. Debido a la desobediencia, Dios permitió que los israelitas fueran derrotados por sus enemigos. Esas naciones que Josué no había expulsado se convirtieron en una amenaza continua para el pueblo de Dios y causaron sufrimiento y conflictos constantes. Éxodo capítulo 23, versículo 22 dice: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Mis queridos hermanos, la desobediencia es esencial para una relación con Dios, mientras que las consecuencias de la desobediencia son reales y muy dolorosas.
Dios es muy misericordioso y siempre está dispuesto a perdonar. Y eso no me voy a cansar de repetírtelo, mi hermano, porque eso tenemos que mentalizarnos. ¿Ve? El libro del Éxodo dice que hay una condicionalidad de las promesas. Las promesas de protección divina dependen de la obediencia del pueblo. Si el pueblo sigue los mandamientos y escucha la voz de Dios, Él intervendrá en su beneficio. La bendición está vinculada al cumplimiento de su voluntad. Y solo a través de la fidelidad el pueblo experimenta la acción divina. También el verso habla de una promesa, que es la protección divina. Dios promete ser el enemigo de los enemigos de su pueblo. O sea que Dios está en la lucha con nosotros, ¿verdad, hermanos? Esto implica que intervendrá en su lucha, protegiéndolo de quienes intentan perjudicarlos. Entonces, fíjate, su protección es una garantía frente a los adversarios. Es Jesús quien lucha a favor de su pueblo y los mantiene a salvo. Tercero, el verso habla de la justicia divina. Dios promete castigar a quienes oprimen al pueblo de Dios. El Señor hará justicia, dando el castigo merecido a aquellos que causan sufrimiento, a los israelitas en este caso. Su justicia prevalecerá sobre los opresores. Es Cristo quien defiende a su pueblo y sanciona a quienes lo dañan. Ahora, ¿qué aprendo de este versículo? Aprendo mucho, hermano. Particularmente yo aprendo mucho. Aquí aprendo que Dios se preocupa por su pueblo. Dios se interesa profundamente por su pueblo y desea brindarle protección y bendiciones. También aprendo que la obediencia es clave para recibir la protección divina. Es esencial seguir los mandamientos de Dios, y también aprendo que Dios es justo, mi hermano. Él siempre actúa con justicia y castiga a los malvados. Mi querido hermano y mi querido amigo, amiga y hermana, el creyente de fe debe mentalizarse que Dios sigue siendo el mismo. Jesús sigue siendo un Dios protector, un Dios justo. La obediencia sigue siendo importante. Al obedecer a Dios experimentamos su protección y bendición. Entonces podemos confiar en el Señor. En medio de las dificultades podemos confiar en que Dios actuará en nuestro favor. Hermanos míos, jamás nos apartemos de Jesús. Cada uno de nosotros debe aferrarse al Señor, debe agarrarse duro de Cristo, porque cualquiera que quiera hacer daño a sus hijos se convierte en su enemigo, y con el Señor nadie puede luchar, porque el Señor los destruye, ¿no es cierto? Eso es lo hermoso, mi querido hermano. ¿A ti no te parece hermoso? A mí sí, mi hermano. Y eso es porque el Señor dice: seré enemigo de tus enemigos. Qué bonito que es esta frase que dice el Señor. Qué extraordinarias son las promesas de Dios. El Señor nos protege y nos ayuda. El Señor nos bendice. Él pelea nuestras luchas y las gana. Y a nosotros nos hace ganadores. Mi hermano, ¿qué es importante todo esto? ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Por qué no pudo cumplirse la promesa que se les hizo anteriormente? Porque Israel desobedeció y no cumplió el pacto. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? ¿Qué significó que el Señor dejó a las naciones para probar a Israel? ¿Cuán capaces somos de reconocer lo que Dios permite que nos pone a prueba? Vamos a estudiar Jueces, capítulo 2, versículos 23, y también capítulo 3, versículos 1, 4 al 6. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos.
y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos, dice la palabra de Dios. Dios quería probar la obediencia de Israel para ver si seguiría sus caminos, para ver si se mantendría fiel al Señor y cumplirían los mandamientos que había dado. El objetivo de esta prueba era únicamente pedagógica, de evaluación y fortalecimiento de la fe y obediencia de Israel. Veamos algunos puntos claves aquí. Primero encontramos una prueba de fidelidad y obediencia. Dios permitió que Israel viviera en medio de naciones con culturas idólatras y prácticas paganas para ver si se mantenían fieles a Él o si se dejarían influenciar por esos pueblos. En este contexto, como nación libre de la esclavitud, podía elegir obedecer o no a Dios. Usted sabe, mi hermano, que un esclavo no puede elegir, ¿no es cierto? Pero Israel ya no era esclavo. Israel ya era libre. Por tanto, podía elegir obedecer o no al Señor. Eso se llama libre albedrío, ¿no es cierto? La prueba no solamente era externa o de contacto con otras naciones. La prueba también era interna o de decisión personal de seguir a Dios o desviarse hacia la idolatría. Otro punto clave es la lección de dependencia de Dios. Al dejar esas naciones, Dios no solo probaba la fidelidad de Israel, no, sino también probaba su capacidad para confiar en Él en tiempos de dificultad. Las luchas contra estas naciones servían como recordatorio de que Israel no podía confiar en su propia fuerza, no podía confiar en sus propias habilidades, en su propia autosuficiencia, sino que necesitaba depender del Señor Jehová para la victoria. Es como hoy, mis queridos hermanos. Nosotros no podemos vencer al pecado si es que no es con Jesús. El error de Israel fue confiar en sus propios méritos, pensando que sin Jehová podían vencer a sus enemigos. En la iglesia de hoy sucede algo similar. Muchos piensan que no necesitan de Jesús para vencer al pecado. Es por eso que escuchas decir que ya no pecan, que nacen sin pecado y se esfuerzan por hacerlo, sin darse cuenta que Jesús es quien gana nuestra lucha, ¿ve, mi hermano? El tercer punto es la apertura a la enseñanza. Esto era una estrategia pedagógica. Las naciones no solo eran una prueba, sino una oportunidad para que Israel aprendiera. Entonces, al verse desafiados por las naciones paganas, Israel tenía la oportunidad de fortalecer su carácter, de fortalecer su discernimiento en relación con la voluntad de Dios. Es decir, tenía que someterse totalmente al Señor. Y cuarto, encontramos resultados por falta de obediencia. ¿Ve? Cuando Israel no superaba la prueba y caía en la idolatría o en prácticas contrarias a la voluntad de Dios, las consecuencias eran graves, como lo hemos visto en la interrogante anterior. En el ciclo de pecado, sufrimiento, arrepentimiento y liberación que se repetía a lo largo del libro de los jueces. Las naciones que quedaron sin ser destruidas fueron instrumentos de prueba de fe para los israelitas. Mi hermano, esta lección es muy interesante, ¿no es cierto? Es por eso que Jueces capítulo versículo 23 dice: por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Entonces, mira, mi hermano, viendo estos puntos claves, hay que preguntarnos aquí, ¿cuán capaces somos nosotros de reconocer lo que Dios permite que nos pone a prueba? Esto es un desafío, ¿verdad? Es todo un reto y tiene que ver con poner en práctica el discernimiento espiritual. El reto de reconocer lo que Dios permite para ponernos a prueba se encuentra en nuestra percepción y actitud espiritual. Con frecuencia, las pruebas que enfrentamos en la vida tienden a ser vistas como dificultades exclusivamente externas,
Por ejemplo, enfermedades, problemas familiares, dificultades económicas. Pero espiritualmente son oportunidades de crecimiento, de madurez espiritual y también de acercamiento a Dios. Veamos algunos ejemplos de las pruebas. Por ejemplo, en la pérdida de un ser querido. Si no confiamos plenamente en Jesús, esta experiencia puede hacernos dudar de la soberanía de Dios, pero también puede fortalecer nuestra fe en la vida externa. Otro ejemplo son los problemas financieros. Las dificultades económicas pueden revelar, por un lado, nuestra confianza en el dinero y por otra parte, nuestra dependencia de Dios como proveedor. Quizás adoremos al dinero antes que a Dios, pero no nos damos cuenta, ¿ve? ¿Qué más en la enfermedad? La enfermedad puede cuestionar nuestra visión de la salud y la vida, pero también puede acercarnos a Dios a través de la oración. En las relaciones difíciles encontramos también algo importante. Los conflictos en las relaciones pueden descubrir nuestras imperfecciones y enseñarnos a amar a los demás sin condiciones. Las tentaciones ponen a prueba nuestra resistencia al pecado y nuestra fidelidad a Dios, fortaleciendo nuestra determinación de seguir sus enseñanzas. Todo lo podemos siempre y cuando tengamos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón. ¿Ve? Y Jueces capítulo 3, versículo 1 y de 4 al 6 dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por manos de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos. Es por eso que te decía que estas naciones fueron instrumentos de prueba de fe para los hebreos. Entonces, ¿en qué puntos debo reflexionar para distinguir la prueba de Dios? En verdad que hay muchos puntos, pero veamos algunos. Primero, en la falta de discernimiento. A veces, mis hermanos, debido a nuestra naturaleza humana caída, podemos ver las pruebas como castigos o meros obstáculos, sin reconocer la oportunidad que Dios nos brinda para fortalecer nuestra fe y para madurar espiritualmente. Aprender a depender de Él es muy importante, mi querido hermano. Hay que purificar nuestra relación con el Señor. La falta de discernimiento sucede cuando no estamos atentos espiritualmente o no buscamos la voluntad de Dios. Segundo, debo reflexionar en la oración y la meditación. La oración y la meditación caminan de la mano, ¿no es cierto? Entonces, para identificar las pruebas que Dios nos envía, es esencial mantener una conexión constante con Él, mediante la oración, mediante la reflexión en su palabra. Cuando nos conectamos con Dios, el Espíritu Santo nos otorga el discernimiento necesario para entender nuestras circunstancias y reconocer si estamos siendo probados o no, ¿ve? Y la forma en cómo también estamos siendo probados. Tercero, debo reflexionar en la fe y en la paciencia. En ocasiones, reconocer una prueba de Dios demanda fe y paciencia. Las pruebas no siempre son claras al principio y pueden requerir tiempo para entender el propósito divino detrás de ellas. Entonces, nuestra habilidad para verlas como oportunidades de crecimiento dependerá de nuestra disposición para confiar en que Jesús tiene el plan perfecto para mi vida. ¿En qué más debo reflexionar? En el propósito divino en las pruebas. Es importante reconocer que Dios permite las dificultades en nuestra vida para purificarnos, para fortalecer nuestra fe y enseñarnos a depender más de Él. Y en lugar de quejarnos o buscar soluciones rápidas, podemos tomar un enfoque más reflexivo, tratando de entender que el Señor quiere enseñarnos a través de lo que estamos viviendo. Así que tenemos mucho por reflexionar, mis queridos hermanos. Vamos a la respuesta. ¿Qué significó que el Señor dejó a las naciones para probar a Israel? Significó que las pruebas son parte del proceso divino para fortalecer su fe y su obediencia a Dios.
¿Cuán capaces somos de reconocer lo que Dios permite que nos pone a prueba? Reconocer las pruebas en nuestra vida depende de nuestra disposición para buscar a Dios y comprender su propósito, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección número 4. Y el subtítulo dice, la responsabilidad de cada tribu. ¿Por qué el Señor no permitió que Josué expulsara completamente a las naciones paganas de los territorios recibidos por las tribus? ¿Cuál era la responsabilidad de cada uno? Jueces capítulo 2, versículo 22 nos dice, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. A ver, todo tiene que ver con la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios. El Señor pondría a prueba a los israelitas para ver si eran fieles a Él, o si se apartarían o adoptarían las prácticas de los pueblos paganos, como ya lo dijimos anteriormente. Había una prueba de fidelidad, una lección de dependencia de Dios, un juicio sobre las naciones paganas y la preservación del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuáles eran las responsabilidades aquí? Aquí encontramos dos responsabilidades. Primero, la responsabilidad de las tribus y segundo, la responsabilidad de los líderes y de los jueces. En la responsabilidad de las tribus de Israel, cada una de ellas debía apoderarse totalmente de la tierra que Dios les había entregado, que Dios les había otorgado, erradicando la influencia de los pueblos paganos y cumpliendo con las leyes divinas. No bastaba con simplemente conquistar el territorio, no. Era necesario que preservaran su pureza espiritual y moral, obedeciendo fielmente las instrucciones de Dios. Mientras que en la responsabilidad de los líderes y de los jueces, ellos tenían la función de guiar al pueblo en su obediencia a Dios. Ellos eran responsables de enseñarles la ley y de fortalecer su fe, asegurándose de que no se apartaran de las enseñanzas divinas, incluso frente a las tentaciones y presiones externas. Jueces capítulo 2, versículo 22 dice, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Era parte del plan de Dios para probar a Israel, tomando como instrumentos de prueba a esas naciones paganas. Además de probarlos, el Señor quería enseñarles que ellos dependían de su Creador y darle la oportunidad de mostrar su fidelidad. Entonces, cada tribu, los líderes y del pueblo en general, tenían la responsabilidad de mantenerse fieles a los mandamientos de Dios y no ceder ante las influencias paganas. Mire, mi amigo, a cada tribu le correspondía dominar por completo su territorio. Entonces, siempre y cuando el pueblo se mantuviera fiel a Dios, el Señor expulsaría a sus enemigos de su camino. Es que esa era la promesa de Dios, ¿no es cierto? Y el mensaje para nosotros es el mismo. El Señor requiere que vivamos en santidad y que obedezcamos a plenitud sus mandamientos. La hermana White dice, la desviación más mínima de la ley por negligencia o transgresión voluntaria es pecado. Y cada pecado expone al pecador a la ira de Dios. ¿Sabes? Los seres humanos han tomado de manera liviana la ley de los 10 mandamientos. Y tanto hombres como mujeres no pueden transgredir las leyes naturales al ceder a sus deseos corruptos y pasiones carnales sin infringir la ley de Dios. Y es por esta razón, mi hermano, que Dios ha permitido que la reforma de la salud resplandezca sobre nosotros, para que podamos entender la gravedad de quebrantar las leyes que Él mismo ha establecido en nuestro ser. Jamás olvidemos que la salvación es de todo el ser, es del ser completo, cuerpo, alma y espíritu. Por tanto, la obediencia es un don muy importante que Dios nos ha regalado. Cada prueba es importante para nuestro crecimiento y madurez espiritual, ¿no es cierto? Y al Señor le agrada que seamos obedientes.
y que nunca nos apartemos de sus caminos. Hermano mío, solamente mediante una entrega incondicional al servicio de Dios y una obediencia rigurosa a los 10 mandamientos, podremos demostrar nuestra pertenencia a la familia real. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos bendiga con el don de la obediencia, mis hermanos. Tenemos de la mano de Jesús que vencer todos los males. Tenemos que vencer al maligno. Las batallas son de Cristo, ¿no es cierto? Y nosotros vencemos con Él. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos, aquí? ¿Por qué el Señor no permitió que Josué expulsara completamente a las naciones paganas de los territorios recibidos por las tribus? Porque era parte del plan divino, para probar a Israel, enseñarles dependencia de Dios y darle la oportunidad de mostrar su fidelidad. ¿Cuál era la responsabilidad de cada uno? La responsabilidad de cada tribu, de los líderes y del pueblo en general, era mantenerse fieles a los mandamientos de Dios y no ceder ante las influencias paganas. A ver, los israelitas abandonaron a Dios y comenzaron a adorar a los ídolos de las naciones vecinas. ¿Y eso qué provocó? Provocó su ira, ¿no es cierto? Como resultado, Dios los entregó a la opresión de sus enemigos. Y aquí se muestra la infidelidad del pueblo y las consecuencias de alejarse de Dios. Mis queridos hermanos, el abandonar a Dios trae consecuencias funestas. Los israelitas fueron entregados a la opresión de sus enemigos, vivieron en constante sufrimiento y derrota. Es que Dios permitió que los opresores los dominaran. Es decir, cuando nos apartamos de Dios, quedamos a merced de Satanás. Y es Él quien nos domina, ¿ve, mi hermano? Entonces, la situación de Israel refleja las consecuencias graves de alejarse del Señor. La pérdida de su protección y el sufrimiento bajo el yugo de la injusticia es precisamente por causa de la desobediencia. Sin embargo, Dios es un Dios de amor, y a pesar de la desobediencia de su pueblo y en su infinita misericordia, mi hermano, el Señor envió jueces para que liberaran a Israel de las consecuencias de su pecado. Solo que había un problema. Los israelitas, en lugar de aprender a vivir por su fe en Dios, se acostumbraron a ser dirigidos por un humano. Y cuando el juez moría, nuevamente caía en apostasía. Y esto produjo un ciclo de infidelidad y arrepentimiento constante, donde la tendencia era alejarse de Dios debido a la falta de un líder humano. ¿Se da cuenta, mi hermano? Esto reflejaba una ausencia de un cambio interior en el pueblo de Dios. O sea, no había una transformación duradera. Entonces, la desobediencia fue la causa para que las bendiciones no llegaran en su plenitud. Aunque claro, esas naciones paganas que permanecieron en Canaán sirvieron como instrumento de prueba, de fe para el pueblo de Dios, en donde cada tribu tenía la gran responsabilidad de desalojar y destruir a estos pueblos paganos, debido a que se convertirían en tropiezo para Israel. Y así sucedió. Mis queridos hermanos, cuán importante es la transmisión de conocimientos a nuestros descendientes. La generación de Israel no cumplió con la misión de educar a las futuras generaciones. Y eso fue un gran problema, porque aquellas almas que crecieron no conocían al Señor y fueron presas fáciles de Satanás, que los engañaba y los hacía pecar constantemente. Y ese es un gran error que como pueblo de Dios debemos evitar. Debemos estar unidos, debemos servir a Jesús solamente, a Él debemos adorarlo, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Bendito Dios, a ti damos las gracias por dejarnos compartir tu palabra. Alabado seas por la eternidad, Señor. Te rogamos que cada palabra lleve tu bendición para que nuestra vida espiritual se beneficie de tus bendiciones. Te rogamos siempre en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén.